Hola, buenas tardes. Comenzamos aquí un programa especial para ofrecer en directo el funeral de Estado por el expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, un funeral que comenzará a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena. Los reyes, acompañados de los príncipes, presidirán la ceremonia que oficiará el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Han pasado 8 días desde el fallecimiento de Adolfo Suárez y 6 desde su entierro en la Catedral de Ávila. Les recordamos el epitafio colocado allí, donde reposa junto a su mujer, Amparo y Ana. La concordia fue posible. Creo que tenemos ya imágenes de la Almudena en Madrid, donde, como decimos, se va a oficiar ese funeral al que asistirán el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y el Senado, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y el del Consejo General del Poder Judicial. Son los representantes de las altas instituciones del Estado. Vamos a ir contando cómo va a ser esta ceremonia, que también está abierta al público. Luis Llanes está en la Catedral de la Almudena. Luis, he comenzado a enumerar las autoridades que van a asistir a este funeral de Estado. Efectivamente, estamos viendo ya en pantallas las autoridades en primera fila, los expresidentes del Gobierno, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, que han confirmado esa asistencia a este funeral de Estado en memoria y de homenaje a Adolfo Suárez. También quisieron estar en la recepción de los restos mortales del expresidente a su llegada al Congreso de los Diputados el pasado lunes y abriendo la capilla ardiente junto a los reyes. Decimos, las autoridades ya están aquí presentes, el Gobierno prácticamente en pleno, con la única excepción del ministro de Economía, Luis de Guindos, que está en Bruselas, también las más altas autoridades del Estado y también representantes de muchísimos países, prácticamente una treintena de mandatarios internacionales que han querido estar aquí en esta Catedral de la Almudena para dar el último adiós a Adolfo Suárez. A la espera, como decía Ana, de la llegada de los reyes y de los príncipes para que dé comienzo este funeral de Estado. Vamos a recordar que hace muy poquitos días, el 11 de marzo, cuando se cumplieron los 10 años de los atentados del 11 de marzo en Madrid, hubo también un funeral ahí en la Catedral de la Almudena. Va a ser una ceremonia parecida a esa en cuanto al tipo de ceremonia que vamos a ver, y también nos va a recordar, Luis, al funeral de Estado por el otro expresidente fallecido, Leopoldo Calvo Sotelo. En este caso la ceremonia fue en mayo de 2008. Sí, efectivamente, fue a partir del fallecimiento de Leopoldo Calvo Sotelo, el primer presidente de la democracia, que falleció cuando se estableció el protocolo de los funerales a los que son o han sido presidentes del Gobierno, y prácticamente la ceremonia va a ser un calco de aquella. Estamos viendo ya las filas de autoridades. El presidente del Gobierno, junto con su esposa, está en el atrio de esta catedral para recibir junto al arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco Varela, el deán de la catedral, y el hijo mayor de Adolfo Suárez y Ana, a los reyes y a los príncipes. Decía Ana, es una ceremonia abierta. Recordemos que el aforo de la catedral es en torno a 1000 personas, más o menos 300 serán autoridades y familiares, y el resto son ciudadanos que han querido estar aquí para dar el último adiós a Adolfo Suárez. Ciudadanos que han estado esperando en esta plaza de la Armería, donde nos encontramos junto al Palacio Real. Nos decían algunos que habían tenido que esperar en torno a 2 horas, pero que ha merecido la pena. Es una forma de acompañar una vez más en esta despedida. Adolfo Suárez, acompañar una vez más a sus familiares, que vemos también en las imágenes. Ha sido algo constante desde que se conoció el fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez, el apoyo de los ciudadanos. Recordamos que cuando se abrió la capilla ardiente estuvo prácticamente 24 horas abierta a partir del lunes por la mañana. Ahí vemos al presidente del Gobierno junto a su mujer y el hijo de Adolfo Suárez esperando la llegada de los reyes. Decía Luis que pasaron por esa capilla ardiente más de 30.000 ciudadanos para apoyar a la familia, para manifestar su respeto a lo que representa la figura de Adolfo Suárez. Y vimos también esa imagen en la calle del cortejo fúnebre, camino de la Plaza de Cibeles, desde donde salió rumbo a Ávila. Es una muestra más, eso que nos contabas tú, de apoyo a los ciudadanos que quieren estar también hoy en este funeral de Estado.
Sí, de apoyo y también de agradecimiento y de gratitud, porque muchas de esas personas, esos ciudadanos anónimos nos han contado eso, que sobre todo venían aquí a mostrar su gratitud, a dar las gracias, en este caso a Adolfo Suárez, por lo que hizo por este país. Estamos viendo, Ana, la llegada ya de sus majestades los reyes a esta puerta de Bailén de la Catedral de la Almudena, Santa María la Real de la Almudena, también a los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia, que enseguida van a ser recibidos en ese atrio de la catedral por el presidente, por su esposa Elvira Fernández y ya lo vemos en estas imágenes, y por el hijo mayor, en este caso representante o portavoz de la familia Suárez, sobre todo en los días finales, sobre todo a partir de ese viernes de la semana pasada, cuando en esa conferencia de prensa anunciaba que el final de su padre era inminente. De nuevo, ese calor de la familia real con la familia Suárez, a la que han estado acompañando en todo momento a lo largo de los más de 11 años de enfermedad, de una forma anónima y también de una forma visible, sobre todo cuando el rey le concedió el Toisón de Oro a Adolfo Suárez. Es el momento en estas imágenes en que los reyes reciben al arzobispo de Madrid, el cardenal Rocco Varela. Decimos, va a ser el encargado de oficiar, va a presidir la celebración de este funeral de Estado. También saluda a don Juan Carlos y doña Sofía, al deán de la catedral, y a algunos de los conferenciantes o concelebrantes de esta misa funeral. Iremos viendo en las imágenes cómo asisten también al funeral los presidentes de las comunidades autónomas, también de las ciudades de Ceuta y Melilla. Hay representantes, está el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, los representantes de los grupos parlamentarios y también las mesas del Congreso y el Senado. Es decir, que las altas autoridades, el mundo político y otras instituciones están representados en este funeral de Estado que está a punto de comenzar en la Catedral de la Almudena, donde acaban de llegar, como hemos visto, los reyes y los príncipes de Asturias. Y además, Ana, altas autoridades o representantes de las autoridades de los poderes del Estado que son y también de los que han sido, porque hemos visto a los que fueron también presidentes del Congreso y del Senado, por ejemplo, a Manuel Marín, a Federico Trillo, a Landelino Lavilla, a Fernando Álvarez de Miranda, ya hablamos de la época de Adolfo Suárez, también del Senado a Juan José Laborda, a Esperanza Aguirre, en calidad de tal, de expresidenta del Senado, o a Javier Rojo. También han querido estar aquí en esta despedida a Adolfo Suárez. Esa unanimidad que se ha resaltado durante todos estos días, desde que se produjo, conocimos la noticia de su fallecimiento, esa unidad de los políticos en torno a lo que representa Adolfo Suárez, vuelve a vivirse hoy aquí en la Catedral de la Almudena de Madrid, donde de nuevo se han unido para despedir al expresidente que fue el primer presidente de la democracia. A partir de 1976 comenzó su andadura política hasta que, bueno, se ha recordado también estos días su retirada de la política y cómo su figura se ha ido agrandando con el paso del tiempo. En imagen, los tres expresidentes del gobierno que viven en la actualidad y detrás el gobierno actual en la Catedral de la Almudena. Quizá podemos recordar en este momento, cuando nos mencionabas, Luis, todos los políticos que asisten, un poco ese epitafio en la Catedral de Ávila, en la tumba de Adolfo Suárez, que simboliza de alguna manera lo que representa esa unidad en torno a él. Sí, sobre todo simboliza lo que es la base de su pensamiento político. Adolfo Suárez fue y siempre, sobre todo, quiso ser un hombre de concordia, y ese epitafio es prácticamente su legado, ¿no? Sus hijos han querido que fuera así. Recordemos que también en un homenaje que se celebró en la Universidad de Salamanca, pues se inauguró un vítor, que es una inscripción, pues que recuerda en este caso a la persona homenajeada y que decía exactamente eso: la concordia fue posible. Y hemos visto sobre todo estos días esos momentos de concordia. Lo vimos durante la Capilla Ardiente, lo vimos también durante ese homenaje popular, cuando el féretro salía del Congreso de los Diputados con honores de Estado rumbo a Ávila, a la Catedral de Ávila, para recibir sepultura. Y sobre todo también lo vemos en imágenes del día a día. Hace apenas unos instantes antes de comenzar esta conexión veíamos a los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar charlar amigablemente en esta catedral en esos minutos de espera. Vemos también ahí a la hija de Adolfo Suárez.
a su marido, vemos a los hijos, a los nietos en este caso de Adolfo Suárez, los hijos de Adolfo Suárez y Llana. Uno, por cierto, el mayor, Adolfo Suárez, también heredan el nombre del abuelo, pues tiene una grandísima vocación política. Él quiso conocer cuál fue el escaño en el que su abuelo estaba sentado cuando le intentó una golpista del 23F. Quiso sentarse allí y allí fue cuando dijo eso, que quería ser algún día presidente del gobierno de este país. Decíamos que hay también mandatarios y representantes de otros países. El Gobierno ha cursado una invitación a todos los países con representación diplomática en España y son las autoridades de cada uno de esos países quienes han decidido la delegación que acude a este funeral de Estado en Madrid, en la Catedral de la Almudena. Sabemos que asiste el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, está también Joaquín Almunia. No hemos visto, Luis, las imágenes de los mandatarios extranjeros que asisten. Nick Clegg, también en representación de Gran Bretaña. Sí, el viceprimer ministro del Reino Unido. Nick Clegg, sí. También está el viceprimer ministro de Portugal, el primer ministro de Marruecos, Abdelillah Benquirán. Está también el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Está el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, el presidente del Senado de la República Francesa, Jean-Pierre Bel, que es la segunda autoridad del país. Decimos una treintena de mandatarios internacionales en esta despedida a Adolfo Suárez cuando suena el himno nacional. A punto de comenzar ya en la Catedral de la Almudena, en Madrid, el funeral de Estado por el expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros.
Hermanos, al inicio de esta celebración de la Eucaristía, por el eterno descanso de nuestro hermano Adolfo, encendemos, oh Cristo Jesús, esta llama del cirio pascual, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza, hasta que lleguemos a ti, oh claridad eterna, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, escucha nuestras súplicas por tu siervo Adolfo,
que acabas de llamar a tu presencia, y porque creyó y esperó en ti, condúcelo a la patria verdadera para que goce contigo de la alegría eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sabemos que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, para gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro hombre exterior se vaya deshaciendo, nuestro interior se renueva día a día. Y una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Es cosa que ya sabemos, si se destruye nuestro tabernáculo terreno, tenemos un sólido edificio construido por Dios, una casa que no ha sido levantada por mano de hombre, y que tiene una duración eterna en los cielos. Palabra de Dios. Pues ha sido el nieto de Adolfo Suárez, que se llama, decíamos antes, hacíamos referencia a él como su abuelo, el que ha querido leer esta primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación.
Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor es mi luz y mi salvación, en la voz de la salmista de esta catedral de la Almudena, Mercedes Hurtado, y por cierto, en las voces del coro de esta casa de Radio Televisión Española, hoy en la catedral de la Almudena. Al órgano el maestro organista Roberto Fresco. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Majestades, queridos familiares de nuestro hermano Adolfo, querido señor cardenal, señores arzobispos, obispos y sacerdotes concelebrantes, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Los restos mortales de nuestro hermano Adolfo, que en gloria esté, descansan ya en el claustro de la Catedral de Ávila, la ciudad de Teresa de Jesús, aquella santa castellana que moría porque no moría. Morir por el verdadero amor y morir amando de verdad es señal inequívoca de la fecundidad de una vida comprendida y cumplida a la luz del misterio de aquel que murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para el que murió y resucitó por ellos. El misterio de Cristo, Hijo del hombre, Hijo de Dios, es el misterio del amor de Dios al hombre, el misterio del amor más grande, del que hacemos memoria en esta celebración eucarística por nuestro querido hermano Adolfo, cuya vida al servicio de España nos resulta inexplicable sin la fuerza inspiradora y motivadora del amor cristiano. Al avivar los recuerdos de su larga, limpia y generosa trayectoria en esta hora de la prueba decisiva que es la muerte, y al hacerlos presentes en la memoria eucarística, no se nos impone el convencimiento de que a él también le apremiaba el amor de Cristo del que hablaba San Pablo a los fieles de Corintio. Su familia, sus queridos hijos y nietos dirán sin vacilar que sí. Su plegaria es hoy nuestra plegaria, la plegaria de la Iglesia en España, es la plegaria de España. Lo confirma la presencia en esta Santa Misa de sus majestades los reyes, de sus altezas reales los príncipes de Asturias, de los representantes de las más altas instituciones del Estado, de numerosos fieles, ciudadanos de Madrid y procedentes de otros lugares de la geografía patria, y de los que están siguiendo la ceremonia por las pantallas de televisión. Son el eco y el testimonio emocionado de profundos y nobles sentimientos de aprecio, estima y gratitud sinceras para con aquella persona que sirvió a los españoles con rectitud y fortaleza ejemplares en uno de los momentos más cruciales y delicados de su historia contemporánea. Es la nobleza del corazón de tantos creyentes y de tanta gente sencilla y de buena voluntad que se expresó espontáneamente desfilando en largas e interminables colas ante su cadáver para rendirle un último homenaje de reconocimiento a su persona y que se manifiesta sobre todo ahora en la oración por él y, cómo no, también por España. El Papa Francisco nos ha llamado reiteradamente la atención sobre el valor de la fe del pueblo sencillo para acertar en el discernimiento de lo que hay de verdad y de bien en las personas y en los acontecimientos que marcan los caminos de la historia. Es esa conciencia sana de las almas sencillas la que ha atisbado y juzgado con acierto que para comprender y valorar el significado más profundo de lo que sostuvo la vida y de lo que ha sido la muerte del que fue presidente del gobierno español durante casi un lustro, don Adolfo Suárez, no se pueden olvidar las palabras de Jesús cuando aseguraba a sus discípulos que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. No valoramos a nadie según la carne, decía San Pablo de sí mismo. La tentación de juzgar la vida de las personas y de la propia existencia según la carne es muy poderosa. Había vencido incluso al propio Pablo, el apóstol de los gentiles, a la hora del reconocimiento de quién era y de qué significaba Cristo para él y para el hombre de todos los tiempos y lugares. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, confiesa él, ahora ya no. Huir del juicio según la carne para juzgar según el Espíritu es lo que nos posibilita la imprescindible apertura de la mente y del corazón para admitir y aceptar nuestra deuda con nuestro hermano Adolfo, llamado ya por el Señor de la vida y de la muerte a su presencia, y para enfrentarnos honradamente con las consecuencias personales y colectivas que debiéramos extraer de la experiencia de las circunstancias tan complejas, duras y dolorosas que marcaron su vida y rodearon su muerte. Mirando el bien de España, su presente y a su futuro, tendríamos que decir, la concordia fue posible con él. ¿Por qué no ha de serlo también ahora y siempre en la vida de los españoles, de sus familias y de sus comunidades históricas? Buscó y practicó tenaz y generosamente la reconciliación en los ámbitos más delicados de la vida política y social de aquella España, que con sus jóvenes quería superar para siempre la guerra civil, los hechos y las actitudes que la causaron y que la pueden causar.
Su vuelta a una vida de familia más intensa, dedicada al cuidado tierno y sacrificado de la esposa y de los hijos, después de la retirada dolorosa de la vida pública, y el asumir el largo tiempo de la propia enfermedad, humanamente hablando tan oscuro, haciendo propio el dicho de Jesús: el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Nos han dejado un testimonio ejemplar y en su prolongado silencio una advertencia elocuente de cuáles son y deben ser los auténticos y fundamentales valores, los absolutamente necesarios, si se aspira a edificar un tiempo nuevo para la esperanza de nuestra sociedad y de cualquier otra. En una palabra, si se quiere vivir y ayudar a vivir a sus jóvenes generaciones en libertad, justicia, solidaridad y paz. La forma sobrenatural de su aceptación y de su vivencia del sufrimiento en la difícil y heroica temporada de la enfermedad de su hija y de su amada esposa, y en los años crueles de la propia, que él asumió enteramente, hablan de un hombre de arraigada y profunda fe cristiana, muy consciente de que siguiendo y sirviendo a Cristo hasta la cruz, estaría con él y con sus hermanos, amando en el tiempo y en la eternidad. El que quiera servirme, decía el Señor, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Una buena y hermosa lección para los católicos de esta España de hondas raíces cristianas, llamados con urgencia histórica a ser y servir de fermento de nueva humanidad en medio de sus conciudadanos, afrontando humilde y valientemente el compromiso del amor cristiano con la sociedad y con el pueblo al que pertenece. Somos responsables de una gran tradición espiritual que ha configurado en decisiva medida la historia del alma de España, su historia interior. Responsables de que no solo no se pierda, sino que renazca como esa nueva criatura de la que hablaba San Pablo a los Corintios. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Sí, para nuestro hermano esperamos y pedimos fervientemente al Señor resucitado que lo nuevo, la verdadera y eterna gloria, haya comenzado ya y que la inmarchitable novedad de Cristo vuelva a florecer en España. Papa Francisco nos ha puesto a los católicos ante el desafío de ser iglesia en salida. Lo seremos si estamos dispuestos a ser testigos fieles y consecuentes de lo que el beato Juan Pablo II llamaba el Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona humana y el Evangelio de la vida, que son un único e indivisible Evangelio. La Virgen María, la Madre del Señor y Madre nuestra, que ha engendrado en su seno purísimo al Hijo de Dios, para que el hombre viejo pudiera transformarse en un hombre nuevo, llamado a su gloria, quiera acompañar nuestra plegaria en esta Eucaristía por nuestro querido hermano Adolfo y por España. Ella que es la Madre del Amor Hermoso. Amén. Las palabras de Monseñor Rocco Varela en su homilía, en la que ha destacado la trayectoria larga, limpia y generosa, ha dicho, de Adolfo Suárez, una persona que sirvió a los españoles con rectitud y fortaleza ejemplares en uno de los momentos más cruciales y delicados de la historia contemporánea. Ha dicho Monseñor Rocco Varela que con Adolfo Suárez la concordia fue posible. ¿Por qué no ha de serlo también ahora y siempre en la vida de los españoles?, se ha preguntado, de sus familias y de sus comunidades históricas, ha dicho el arzobispo de Madrid en esta homilía que acabamos de escuchar, en esta misa funeral por Adolfo Suárez. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestra oración y atienda nuestras súplicas por nuestro hermano Adolfo, que acaba de dejar este mundo. Para que el Señor, que se compadece de toda criatura, purifique con su misericordia y conceda el gozo del paraíso a nuestro hermano Adolfo, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. Para que vea cara a cara a su Redentor y ahora contemple del todo manifiesta aquella verdad en la que creyó mientras vivía en este mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el recuerdo agradecido por los servicios prestados por nuestro hermano a su patria y a sus conciudadanos permanezca siempre acompañado de nuestra oración confiada a Dios, para que acepte el bien que hizo mientras peregrinó en este mundo y le conceda la salvación eterna, roguemos al Señor. Vamos, óyenos. Para que consuele a sus familiares, amigos y a cuantos lloran su ausencia, en la esperanza cierta de que los que mueren con Cristo resucitan con Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las instituciones democráticas y todo el pueblo fomenten en España la verdad y la libertad, la justicia y la paz, la unidad y la concordia, y el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acabemos nuestra oración pidiendo a Dios por todos los hombres, y para que Dios bendiga a su Iglesia, llene de bienes a nuestra patria y seque las lágrimas de los que lloran por cualquier causa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concede a tu siervo Adolfo, que te conoció a través de la fe y quiso ser fiel a tu servicio, gozar ahora eternamente de la visión de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estas ofrendas, implorando de tu bondad la salvación de nuestro hermano Adolfo. Concédele que tu Hijo Jesucristo, en quien siempre creyó como su Salvador, sea para él juez misericordioso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de una futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, Antonio María, obispo de esta Iglesia, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Adolfo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele
que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil, y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Precetti salutaribus moniti e divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Son imágenes en directo desde la Catedral de la Almudena, funeral de Estado por Adolfo Suárez.
Está ya próxima a finalizar esta misa de exequias por Adolfo Suárez, este funeral de Estado en su memoria. Hemos visto los muchos invitados a este funeral, entre otros el cantante Rafael con su esposa Natalia Figueroa, el torero Juan José Padilla, muy amigo de la familia, especialmente de el hijo de Adolfo Suárez y Llana. Ven ahí ustedes a Rafael con su esposa. Y el dolor de la familia Suárez y Llana, reflejado 8 días después en sus rostros. Dolor sereno, nos decían. El hijo menor de Adolfo Suárez, Javier, la hija Laura, la hija pequeña de las 3 que tuvo Adolfo Suárez, su primogénita, falleció, Marian, en 2004. Junto a Laura, junto a su hija, su nieta, la hija mayor de Marian, Alejandra Romero, futura duquesa de Suárez. Será ella la que herede el título que don Juan Carlos concedió a Adolfo Suárez, duque de Suárez. Hemos visto también al rey y al príncipe luciendo en sus solapas la insignia de la Orden del Toisón de Oro, que don Juan Carlos también concedió a Adolfo Suárez y que presidió junto al collar de Carlos III la capilla ardiente en el Congreso de los Diputados y también la misa funeral de despedida en la Catedral de Ávila, en cuyo claustro fue enterrado junto a su esposa Amparo y Llana. Una misa funeral, decíamos, concelebrada, entre otros por el arzobispo de Barcelona, Monseñor Martínez Sistaj, también por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, y por el arzobispo castrense Juan del Río. Dios Todopoderoso, te pedimos que por este sacrificio purifiques de todo pecado a tu siervo Adolfo, a quien acabas de llamar de este mundo, y lo admitas a las alegrías de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Dios de todo consuelo, que con amor inefable creó al hombre, y en la resurrección de su Hijo ha dado a los creyentes la esperanza de resucitar, derrame sobre vosotros su bendición. Amén. Él conceda el perdón de toda culpa a los que aún vivimos en el mundo, y otorgue a los que han muerto el lugar de la luz y de la paz. Amén. Y a todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo, al que proclamamos resucitado de entre los muertos. Amén. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amén. Rogamos, por favor, que sigan en sus sitios hasta que hayan salido del templo sus majestades y se lo indiquen los de protocolo. Muchas gracias. Antes y durante el canto de salida, Podéis ir en paz. Monseñor Rocco Varela Demos gracias a Dios. decíamos, Monseñor Rocco Varela va a acompañar a los reyes y a los príncipes a dar el pésame a la familia de Adolfo Suárez. Recordamos que en la homilía el cardenal arzobispo de Madrid recordaba la frase, el epitafio: en la tumba de Adolfo Suárez la concordia fue posible, y se preguntaba ¿por qué no ha de serlo ahora también? Hablaba de la trayectoria del expresidente del gobierno, definiéndola como larga, limpia y generosa en circunstancias muy complicadas, ha señalado, y también ha mencionado a los familiares ausentes en esta ceremonia, a su mujer y a su hija mayor,
y señalaba también esas circunstancias complicadas en la vida de Adolfo Suárez, dolorosas. Además, Luis, de también su enfermedad. Ha hecho también una referencia a esa enfermedad cuyos primeros síntomas vimos todos aproximadamente en el año 2003, una enfermedad que le sumió en un silencio, esa pérdida de memoria que su hijo recordaba precisamente en la muerte del otro expresidente fallecido de la democracia, de Leopoldo Calvo Sotelo. Efectivamente, la enfermedad del olvido. A Suárez se le olvidó, decían sus más cercanos colaboradores, que un día fue presidente de este país. Se le olvidó lo que hizo, su obra, La Transición, junto al rey, Adolfo y yo, decía don Juan Carlos en ese mensaje institucional emocionado el propio día de su muerte, el pasado domingo 23 de marzo. Mientras vemos imágenes, se le olvidó Luis, incluso que murió su esposa y que murió su hija, las dos víctimas de un cáncer, que ha sido la otra enfermedad que ha lastrado a la familia Suárez Illana. Sí, decía a quien saluda, los reyes Luis, y los príncipes se despiden. Sí. En este momento, sí, lo que tú decías, que están precisamente en este momento transmitiendo de nuevo el pésame y saludando a todos los familiares de Adolfo Suárez en este funeral de Estado, que es el último homenaje al expresidente del gobierno, en el que también han participado los ciudadanos de nuevo, mostrando su respeto y su apoyo, algo que ha sido constante desde el primer día, desde su fallecimiento. Recordando un poco lo que mencionabas de esa enfermedad, la enfermedad de Adolfo Suárez, que le sumió en el olvido, lo que sí ha recalcado durante la enfermedad y también en estos días de despedida a su hijo es que era muy sensible a las muestras de apoyo y de cariño, entre otras esa que veíamos en la foto del rey de espaldas acompañándole por el jardín de su casa. Esa foto caminando juntos que hizo su hijo Adolfo Suárez Illana cuando don Juan Carlos fue a su casa, a la casa de Adolfo Suárez, a entregarle ese toisón de oro al que hacíamos en referencia, que ha estado presidiendo tanto la capilla ardiente como el funeral en la catedral de Ávila. Decía Adolfo Suárez Illana que su padre no reconoció al rey, pero que sí sintió su cariño. Y lo cierto es que durante los más de 10 años de enfermedad, de la enfermedad del Alzheimer, Adolfo Suárez no recordaba, Adolfo Suárez perdió la memoria, pero sentía el cariño, sentía el afecto, nos decía su hijo, de las personas que estuvieron con él, especialmente en los años difíciles, que fueron muchos a lo largo de su vida, tanto en lo político como en lo personal y familiar. Sí, lo recordaba Rouco Varela, resumiendo un poco sus años de gobierno y recordando luego también su trayectoria cuando pasó a formar parte de la oposición, ya como miembro del CDS, y su despedida de la vida política en el año 82. Vale. Termina así esa ceremonia, ese funeral de Estado en la Catedral de la Almudena por el expresidente Adolfo Suárez, como nos decías, Antonio María Rouco Varela, acompañado a los reyes y a los príncipes hasta la puerta de la catedral. Esta puerta, en este caso de Bailén, la puerta lateral por donde han entrado y salen ahora las autoridades, a las que los reyes y los príncipes saludarán seguramente en la despedida. Recordemos que no ha podido asistir a este funeral la infanta Elena, que sí estuvo en la capilla ardiente porque coincidía con el funeral de la madre de Jaime de Marichalar, de Concepción Sáez de Tejada, condesa viuda de Ripalda. El rey se despide también de los ciudadanos que se han reunido fuera de la Almudena durante esta ceremonia, este funeral de Estado que ha durado aproximadamente 1 hora y que acaba de terminar. Han asistido, además de los reyes, los príncipes, las altas instituciones del Estado, los presidentes autonómicos, veíamos a los portavoces de los grupos parlamentarios, estaban también los padres de la Constitución, que trabajaron codo con Adolfo Suárez en sus años de gobierno. Y los expresidentes, José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González y José María Aznar, estaban en primera fila.
Y también, Ana, importante, los expresidentes del Congreso y del Senado. Una muestra, sin duda, de ese respaldo institucional que se ha querido dar a este funeral de Estado, que ya termina con esas imágenes de la familia Suárez despidiéndose precisamente de las autoridades. Vemos que saluda al presidente de Canarias, Paulino Rivero, también a la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudí, todos ya saliendo de esta catedral de la Almudena. Vemos también al secretario general iberoamericano, a Enrique Iglesias, al que, por cierto, el rey entregará mañana ese toisón de oro, el secretario general iberoamericano saliente. También Iberoamérica, América Latina, ha querido estar muy presente en este funeral, representados por el vicepresidente argentino, por el expresidente de Colombia, también por la vicepresidenta de Perú, el saludo del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, de Eduardo Punset, que ahora es divulgador científico, pero que también ha sido político y ministro de Adolfo Suárez en su larguísima trayectoria. Muchísimas autoridades, muchísimos invitados para despedir a Adolfo Suárez, y muchísimo el afecto que ha recibido estos días la familia Suárez Illana, por parte de todos, de las instituciones, sí, de las autoridades y de los mandatarios internacionales, pero sobre todo de los ciudadanos que han querido reconocer la obra, el legado de Adolfo Suárez. Hablabas antes, Ana, de los padres de la Constitución. Hemos visto ahí a Miquel Roca, que se acerca ahora a saludar al hijo de Adolfo Suárez. A José Luis Leal, también lo veíamos al fondo. Matías Rodríguez Inciarte. Ahí vemos a Miquel Roca, el abrazo de Miquel Roca. Eso es. Vemos ahí a Enrique Iglesias, al que citábamos antes. Por delante su sucesora, Rebeca Grisman, la próxima secretaria general iberoamericana. Quien le ha abrazado ahora a Suárez Illana es Landelino Lavilla, quien fuera, decíamos, presidente del Congreso de los Diputados. Decimos muchísimos invitados, muchísimos mandatarios internacionales. También veíamos a Joaquín Almunia en esta despedida final, Ana. Sí, vamos a terminar aquí este programa especial. Hemos ofrecido en directo desde la Catedral de la Almudena en Madrid el funeral de Estado por Adolfo Suárez. Ese último homenaje al expresidente del Gobierno, al primer presidente de la democracia, como se ha recordado desde el domingo cuando conocimos la noticia de su fallecimiento. Es sin duda una de las noticias destacadas del día. Por supuesto, a las 9 en el telediario les ofreceremos un resumen de cómo ha sido la ceremonia y de las palabras que le ha dedicado en la homilía el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Gracias y hasta luego.